El viento soplaba en ráfagas fuertes a través de las llanuras agrietadas, arrastrando consigo el fino polvo gris de una tierra que llevaba mucho tiempo carente de verde. Sierra se ajustó más la fina capa alrededor del cuerpo, protegiéndola. Un bebé se aferró a su pecho. La tela estaba rígida por el sudor viejo y la ceniza, pero era la única barrera entre la frágil piel del bebé y el aire amargo. Cada paso le hacía temblar los huesos. El hambre la había vaciado hasta el punto de que incluso caminar era una prueba de voluntad. Detrás de ella, Tillorín se tambaleó en silencio. Sus ojos se apagaron, sus labios se agrietaron, blancos de sed. Los niños deberían tener voz, pensó, pero la suya había olvidado el sonido de la risa y lo había reemplazado por una silenciosa desesperación. Sus pies la llevaron adelante, aunque ya no confiaba en ellos. La tierra era estéril en todas direcciones. El cielo un techo bajo de neblina marrón. Alguna vez habría sabido a dónde regresar cuando había bosques de donde recolectar fruta, ríos para beber y ancianos que guiaran el camino. Ahora solo había vacío, en la débil promesa de que en algún lugar más allá de la polvo yacía sobre un campamento, del que hablaban en susurros otros vagabundos, un campamento donde los forasteros traían comida. La mayoría decía que era una mentira. Algunos decían que era una trampa, pero no le quedaba nada más que perseguir. Orin tosió, un sonido demasiado seco, demasiado pequeño, y Sierra se detuvo, girándose rápidamente. Las rodillas se le doblaron y se agachó, con los brazos colgando flácidos a los costados. Tai se inclinó para levantarlo, pero no era tan fuerte. Sus delgados brazos temblaban por el esfuerzo. «Levántate», le instó Sierra. Las palabras le salían ásperas de la garganta. «Estamos cerca». No sabía si era cierto, pero decir algo más significaría admitir la derrota, y la derrota significaría la muerte. Los obligó a avanzar de nuevo. Sus pasos se hicieron más lentos, pero en algún lugar entre la nube de polvo empezaron a surgir formas. Al principio, pensó que el calor en sus ojos los estaba inventando. Otro espejismo cruel, pero a medida que se acercaban, las formas se endurecieron hasta convertirse en tiendas. Marcos de metal y líneas de tela brillante que atrapaban la poca luz que aún daba el cielo. Un aroma diferente llegó a su nariz. No a cenizas ni a descomposición, sino a humo del fuego controlado. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Era real. Su cuerpo parecía moverse sin pensar, impulsada solo por el recuerdo de cómo se sentía el hambre antes de que se volviera constante. Ella avanzó a través del último tramo, arrastrando a sus hijos con ella. Se oían voces más adelante, tonos extraños, ásperos, consonantes que no entendía. El campamento estaba lleno de movimiento. Humanos, alto y de hombros anchos, cargando cajas, instalando máquinas que zumbaban con una potencia desconocida. La vista debería la han llenado de miedo. Toda su vida le habían enseñado que los extraterrestres tomaban más de lo que daban, que eran otra forma del sindicato que había desangrado a Nahora. Pero el miedo pesaba menos, que el hambre y los huesos de sus hijos se asomaban bajo la piel. Así que dio un paso adelante, con la respiración entrecortada en sollozos. Los humanos lo notaron. Uno de ellos se giró. Un hombre de cabello oscuro gris en las sienes. Su rostro estaba curtido, no cruel. Hizo una pausa, una caja en sus manos, y la estudió con una quietud que le hizo temblar las rodillas. Se dejó caer al suelo ante él, inclinándose profundamente, hasta que el bebé presionado entre ellos emitió un débil grito de protesta. Su voz se quebró al forzar las palabras, el único trato que le quedaba por hacer. «Mis hijos no han comido en días. Si los alimentas». Tragó saliva. Saboreó la arenilla del aire en su lengua, luego presionó su frente contra el tierra. «Si los alimentas, seré tuya para siempre». El campamento quedó en silencio a su alrededor. Ella no levantó la vista. El orgullo era un lujo de los federales. No le quedaba nada que ofrecer salvo su cuerpo, su trabajo, su libertad, su nombre. El peso del silencio la apretaba los oídos hasta que creyó desmayarse. Entonces el hombre habló. Su voz era firme, pero no transmitía la crueldad que ella esperaba. «Levanta la cabeza». Ella dudó, pero él repitió la orden. Lentamente ella levantó la mirada. Sus ojos eran agudos, pero no cruel, el color del mar oscurecido por la ceniza que conoció de niña. Se agachó frente a ella, dejando la caja en el suelo.
Tus hijos necesitan comida, dijo más para sí mismo que para ella. Miró a Ti, que se quedó tambaleándose, tratando de parecer fuerte a pesar de su agotamiento, y a Orin, que se apoyaba pesadamente en su hombro, le dirigió unos labios. Soplaba con frío. Su mirada volvió al bulto en sus brazos. El bebé que gimió débilmente. Sin decir otra palabra, se levantó y gritó algo por encima de su hombro en esa extraña lengua humana. Otra figura se adelantó apresuradamente, llevando un recipiente que silbó al abrirse. El olor la impactó primero. Rico, cálido, lleno de vida. Comida, comida de verdad. Sus manos tembló cuando el hombre tomó una porción y se la ofreció a Ti. La chica lo miró fijamente, luego a Sierra, insegura. «¡Come!», Sierra susurró, con la voz quebrada. Ti obedeció, agarrando la porción como si fuera un tesoro y desgarrándola con pequeños mordiscos desesperados. Orin lo siguió. Sus dedos temblorosos apenas lograban. Incluso al bebé se le ofreció una mezcla ligera que los humanos prepararon rápidamente, un líquido que lo calmaba. Sus débiles gritos se silenciaron. La visión de Sierra se nubló. Había esperado cadenas, o una risa fría o una exigencia para que se arrodillara de nuevo, pero no llegó nada. Solo comida, libremente dado. El hombre observaba en silencio, con expresión indescifrable, mientras sus hijos comían. Ella apretó su mano contra la tierra para estabilizarse. ¿Por qué? La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. Le dolía la garganta. ¿Por qué? Dar sin recibir. El hombre la miró como si hubiera dicho algo trágico. Apretó la boca y luego se ablandaron. «Porque son niños», dijo simplemente. Las palabras eran demasiado extrañas, demasiado imposible. Le dolía el pecho como si algo dentro se estuviera rompiendo. Ella bajó la mirada, incapaz de responder, mientras las pequeñas manos de sus hijos desgarraban la comida como animales hambrientos. El hambre había sido su única verdad, y el hambre siempre exigió un precio. Ahora, por primera vez en su vida, no le habían pedido el precio. Las lágrimas le escocían en las mejillas mientras volvió a inclinar la cabeza, no en señal de rendición esta vez, sino en una confusión tan profunda que le estremeció los huesos. La comida también se había acabado, rápidamente. Pequeñas manos rasparon las últimas migajas de sus porciones, y el silencio que siguió fue pesado con un diferente peso. La quietud aturdida de estómagos que por primera vez en días ya no se arañaban a sí mismos. Sierra se sentó con la espalda contra la tierra, sus brazos todavía alrededor del bebé, mirando a sus hijos como si eran extraños. Sus rostros ya no eran máscaras vacías. Un toque de color volvió a los labios de Orin. Los ojos de Ti, antes vidriosos por la resignación, ahora parpadeaban, con algo que no podía nombrar. Levantó la cabeza lentamente, esperando que el humano dijera las palabras que había estado temiendo las condiciones de su servidumbre, la atadura de su libertad a su voluntad. En cambio, se agachó de nuevo ante ella, sosteniendo un pequeño frasco de agua. «Bebe», dijo. Sus labios agrietados se separaron, pero ella dudó. Nada era gratis. Había aprendido esta lección 1000 veces, de comerciantes, mercenarios e incluso de sus propios parientes cuando la comida escaseaba. Sin embargo, su garganta le ardía y el niño que tenía contra el pecho se removió débilmente, sintiendo la humedad. Levantó el frasco y bebió un sorbo, y la frescura le inundó la boca como un recuerdo olvidado. Lo inclinó hacia el bebé, cuya fina boca se aferró con avidez. Cuando el frasco estuvo vacío, lo bajó, sintiendo la vergüenza oprimiendo su pecho. «Trabajaré», dijo, murmuró, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Puedo llevar cualquier cosa limpia. Lo haré, sirve como quieras, solo déjalos comer de nuevo». El rostro del hombre se endureció, no con ira, pero con algo más, algo que no podía descifrar. «No me debes nada», dijo. «Esto no es un comercio». Sus hijos tenían hambre. Necesitaban comida. «Eso es todo». Sus palabras la golpearon como puñetazos. No era un intercambio. Imposible. Negó con la cabeza, apretando el bulto con más fuerza, como si fuera a desaparecer. «Siempre hay un precio», susurró casi para sí misma. «Nadie da sin... tomando». El hombre la estudió por un largo momento. Luego tomó la caja que estaba a su lado,
La abrió y sacó más paquetes de comida. Los colocó con cuidado en el suelo frente a ella. Habrá más mañana y pasado mañana si puedo evitarlo. Sus ojos se abrieron de par en par. Quería retroceder para negarse, pero su cuerpo la traicionó. El olor de los paquetes era embriagador. Su estómago vacío se apretaba de hambre. Aún así, el orgullo se arañó las costillas. ¿Por qué? Preguntó más fuerte de lo que pretendía. Su voz se quebró en el aire, atrayendo miradas de otros humanos que trabajaban en el campamento. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué para nosotros? El hombre se puso de pie, una sombra que caía sobre ella. Parecía más alto que antes, no por tamaño, sino por certeza. Porque nadie deberían morir de hambre, dijo simplemente. Ni los niños, ni las madres, ni nadie. Las palabras desgarraron algo dentro de ella, algo enterrado bajo años de supervivencia a duras penas. Quería gritar, por mentir, por ofrecer esperanza donde no debería haber ninguna. Pero cuando volvió a mirar a sus hijos, a ti sonrisa temblorosa, ante la respiración débil pero constante de Orin, ante el bebé dormitando contra su pecho, con la garganta cerrada. A su alrededor, más siluetas delgadas se congregaron en los bordes del campamento, ojos hundidos, atraídos por el olor a comida y el rumor imposible de que un humano se la daba libremente. Sierra los vio. Sus miedo y anhelo eran evidentes. Sabía que si se acercaban, también se arrodillarían. Ellos también ofrecerían sus vidas a cambio de sobras. Y ella sabía que la respuesta del hombre sería la misma. Algo peligroso se agitó en su pecho. No era esperanza, todavía no, sino una pregunta que no se atrevió a formular. El hombre llamó a los demás en su idioma. Se abrieron más cajas. El campamento se convirtió en una silenciosa tormenta de movimiento, distribuyendo comida, agua y cosas extrañas. Tabletas brillantes que parecían sanar al disolverse en la lengua. El y quienes se acercaron fueron cautelosos, algunos llorando al aceptar los regalos. Sierra abrazó a sus hijos. No estaba dispuesta a perderlos de vista. El humano la miró una vez. Sus ojos se encontraron con los de ella a lo lejos. No había en ellos ninguna exigencia, ningún anhelo de posesión, solo una inquebrantable resolución, como si este acto fuera tan natural para él como respirar. Bajola la miró rápidamente, temerosa de que si la sostenía demasiado tiempo, pudiera creerle. Cuando llegó la noche, el campamento resplandecía con lámparas más brillantes que las estrellas ocultas tras el cielo venenoso de Nahora. Sierra yacía acurrucada, alrededor de sus hijos, sus alientos cálidos contra su piel. El bebé dormía profundamente, barriga llena. Titarareó una melodía débil que no había oído desde antes de la hambruna. La tos de Orin se había suavizado, ya no resonaba con la muerte. Sierra no. Dormir. Miró fijamente la oscuridad, dividida entre la gratitud y el terror. Ella se susurró a sí misma una y otra vez como si las palabras pudieran protegerla. Nada es gratis. Nada es gratis. Pero sus hijos dormía, comía y estaba a salvo. Y por primera vez en años, no podía decidir si estaba rezando o maldiciendo. Amanecer llegó gris y tenue a través del cielo envenenado. La luz se difuminó en cenizas antes de tocar el suelo. El campamento se agitó. Despiertos, máquinas en movimiento, voces dando órdenes en la áspera lengua humana. Sierra se levantó rígida del suelo con todos los huesos doloridos, pero la respiración constante de sus hijos la tranquilizó. Sus rostros, aunque todavía demacrados, estaban menos huecos que antes. Los labios de Ti volvieron a tener color. Orin se movió sin la tos violenta que la había atormentado durante semanas. El bebé parpadeó, hambriento de nuevo, pero vivo. Vivo. Se quedó de pie, abrazando al bebé, y observó cómo se movían los humanos. Eran decididos, sin prisa, como si creían que tenían suficiente tiempo y fuerza para arreglar este mundo en ruinas. Uno de ellos llevaba un dispositivo que silbaba y liberó agua limpia en contenedores. Otros paquetes de raciones apilados con sus envases brillantes y su extraño contraste contra el polvo. El hombre, el que había alimentado a sus hijos, estaba entre ellos. Él hablaba con calma, pasando de una tarea a otra y respondiendo preguntas con asentimientos. Sierra sus ojos lo seguían a pesar de sí misma. Cada vez que metía la mano en una caja y le entregaba comida a una familia iri, se le encogió el pecho.
Se la dio con la misma sencillez con la que se la había dado a ella, como aunque no era nada, como si la generosidad no exigiera sangre, se obligó a actuar. El orgullo exigía a ella, demostró su valía incluso si él rechazaba sus ofertas. Se acercó a uno de los contenedores de agua y se arrodilló fregando. Se limpiaba las manos antes de ayudar a pasar vasos a otros. Sus movimientos eran débiles, al principio, pero se fue consolidando. T y Orin, al percibir su determinación, la imitaron, llevando pequeños bultos, ayudando en lo que podían. El hombre se dio cuenta. Su mirada se detuvo brevemente mientras pasó, pero él no la detuvo. No dijo nada sobre servicio o reembolso. En cambio, le puso una manta en los brazos. Para el bebé, se dio cuenta, aunque la tela era suave y nueva, diferente a todo lo que el Joe poseía ahora. Ella quiso devolvérselo para exigirle el precio por adelantado, pero su hijo se removía inquieto y ella no pudo. Envolvió al bebé en él, conteniendo las lágrimas que le escocían en los ojos. Al mediodía se habían reunido más Jory, atraídos de boca en boca y por el olor de la comida. El campamento se llenó, el aire zumbaba, con susurros ansiosos. Algunos llegaron arrastrándose, demasiado débiles para mantenerse en pie. Otros vinieron armados con herramientas oxidadas. La sospecha se les notaba en el rostro. No confiaban en los humanos. Tenían toda la razón. No lo hagas. Sierra escuchó fragmentos. ¿Qué quieren? Es un truco. Se llevarán nuestros hijos. Ella había pensado lo mismo ayer, pero el estómago lleno de sus hijos pesaba contra esas dudas. Aún así, al oír sus temores, sintió una opresión en el pecho porque no podía responderles. No sabía si confiar estaba a salvo. A medida que la multitud crecía, la tensión se extendió por toda la zona. Los humanos se movieron, distribuía provisiones con cuidado, pero el hambre agudizaba la vista y hacía que las manos se agitaran. Un empujón, una voz alzada, en la frágil línea entre el orden y el caos se tambaleó. Sierra agarró el hombro de Ti, la atrajo hacia sí, protegiendo al bebé con su cuerpo. Entonces el hombre alzó la voz. No fuerte, no áspera, sino fuerte. Suficiente para cortar el clamor. Las palabras eran desconocidas para Sierra, pero su tono tenía peso. La multitud se quedó en silencio, los ojos se volvieron hacia él. Hizo un gesto con las palmas abiertas primero hacia la comida, luego hacia la gente misma, luego hacia el cielo. Su voz se suavizó. Lo que dijera no implicaba ninguna amenaza, solo insistencia, silenciosa, pero inflexible. Los Jory murmuraban entre ellos. La sospecha no desapareció, pero el filo de la violencia se atenuó. El hombre volvió a hacer una señal a sus compañeros, quienes reanudaron un cuidadoso proceso de distribución de raciones una por una. Más tarde, cuando llegó el peor momento de el hambre se había calmado, Sierra se encontró de pie cerca de él. Se había agachado de nuevo, esta vez para atar heridas de un joven Jory, cuyos pies estaban en carne viva por caminar descalzo. El niño se estremeció, pero no se apartó mientras el humano aplicaba un sellador brillante que cerraba la piel como si el tiempo mismo hubiera pasado. Se ha revertido. Sier no podía quedarse callado. No te creerán, dijo. Dijo suavemente en su propia lengua, aunque sabía que él podría no entenderla. Esperarán el precio. Sorpresa, respondió vacilante con un acento marcado pero con palabras claras. Entonces, se lo mostramos todos los días hasta que crean. La simplicidad del asunto me impactó. Ella lo miró con más fuerza que cualquier amenaza, buscando el engaño en su rostro. Pero solo encontró cansancio y algo más feroz, algo como convicción. Esa noche el campamento estaba inquieto. Demasiadas voces, demasiados cuerpos apretados esperando la siguiente distribución. Sierra yacía despierta de nuevo, con sus hijos acurrucados contra ella. La bebé se movió y ella la acalló con la suave manta. Miró fijamente la oscuridad, escuchando los susurros, más allá de las lámparas. Los humanos no dan nada gratis. Tomarán lo que quieran cuando estemos débiles. Siempre lo hacen. Sus manos temblaban. Quería creerles porque creer era más seguro que esperar. Esperanza te rompió cuando falló. Pero cuando miró a sus hijos, sus pequeños pechos subiendo con el ritmo constante de mientras dormía, sintió que la frágil pregunta volvía a agitarse en su interior. ¿Y si esta vez era diferente? La idea la aterrorizaba más que el hambre. El siguiente la mañana trajo inquietud con la tenue luz.
El campamento era más ruidoso que antes. El zumbido de las máquinas se ahogó bajo un murmullo creciente de voces. Sierra se levantó rápidamente, apretando al bebé contra su pecho, y vi la tensión grabada en cada rostro. El Iri, que había llegado ayer hambriento, ahora se demoraba en grupos, murmurando, mirando hacia los humanos con una sospecha lo suficientemente aguda como para corte. Los regalos de comida no habían calmado su miedo, si acaso lo habían agudizado. Sintió el peso de sus miradas, se posaron en ella mientras se movía. Algunos la reconocieron de la noche anterior. Vieron a sus hijos envueltos en ropas humanas, mantas, sus mejillas ligeramente llenas de vida. Captó fragmentos de sus susurros. Ya se ha entregado, ese es el precio. Será nuestro demasiado pronto. La vergüenza le quemó la garganta. Ella quería gritarles que no la habían comprado, que su cuerpo y su nombre aún le pertenecían. Pero ella recordó las palabras que ella misma había pronunciado al caer de rodillas. Seré tuya para siempre. Habían visto, ella lo dijo. Lo habían oído. ¿Cómo podría convencerlos de lo contrario? El hombre apareció entre la multitud de nuevo. Su presencia tranquila, aunque el aire estaba erizado de inquietud. Habló con sus compañeros en la lengua humana. Luego levantó la voz hacia los Jerry, intentándolo de nuevo en su idioma, vacilando, pero determinado. La comida llegará. Sin precio, sin cadenas, solo comida. Las palabras se acumularon, la multitud se encontró con el silencio. Luego risas amargas. Un anciano con huesos afilados bajo una tela rasgada dio un paso al frente. Mentiras, el áspera. Siempre miente. Los sindicatos prometieron lo mismo. Dieron comida, nos dieron agua, y luego nos quitaron nuestros bosques, nuestros hijos, nuestras vidas. ¿Crees que lo olvidamos? Otros gritaron su desacuerdo. El campamento tembló con el peso del recuerdo. Sierra abrazó a sus hijos con el corazón latiendo con fuerza. Ella observó el rostro del hombre mientras las voces se alzaban contra él. No se inmutó. No retrocedió. En cambio, dio un paso adelante con las manos abiertas. Yo no soy ellos, dijo, con un acento que se le marcaba en la frente. Las palabras. No somos ellos. No tomamos nada. Damos porque necesitas. Pero la multitud se abalanzó sobre ella con incredulidad. Las manos se aferraron a las cuchillas oxidadas y piedras. El miedo y el hambre los volvieron salvajes, y la naturaleza salvaje los volvió peligrosos. Sierra vio el primer empujón, la primera embestida. Uno de los humanos recibió un golpe en el hombro y se tambaleó hacia atrás. Otro levantó un arma en defensa, solo para que el hombre diera una orden que los congeló en el lugar. No les permitió contraatacar. El momento estuvo al borde de la violencia y Sierra se quedó sin aliento. Sus hijos, gimió contra su costado. No podía soportarlo. La idea de perder la comida, la frágil seguridad ante el derramamiento de sangre, antes de que pudiera saber lo que estaba haciendo. Se puso de pie y entró en el estrecho espacio entre los humanos y ella, su propia gente. Alto. La palabra le desgarró la garganta. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Temblaba, pero se obligó a alzar la voz por encima del caos. Él alimentó a mis hijos. No preguntó nada. Ni mi nombre, no es mi cuerpo, no es mi vida. Él dio porque se morían de hambre y ahora viven gracias a ello. La multitud vacilaron. Algunos se burlaron. Algunos negaron con la cabeza, pero otros vacilaron con la mirada fija, atraída por los niños que se aferraban a sus faldas. Sus labios ya no se agrietaban. Los miraba fijamente con ojos firmes. Orin tosió una vez, débil, pero vivo. El bebé gimió suavemente bajo su manta. Prueba innegable. El anciano escupió en la tierra. Entonces eres el tonto. Él tomará después cuando importe, punto más. Así es la vida de todos los forasteros. Sierra sostuvo su mirada con la voz temblorosa, pero feroz. Entonces seré el tonto. Tomaré comida si eso salva a mis hijos. Si miente, que caiga sobre mí la maldición. Pero si no, ¿qué perdemos si dejamos que nos den? Sus palabras resonaron entre la multitud. Algunos bajaron las armas. Otros se alejaron murmurando. La sospecha aún los aferraba, pero la tormenta de violencia se disipó en un silencio incómodo. Los ojos del hombre encontraron los de ella. A lo lejos. No había triunfo en ellos, ni gratitud por su defensa, solo un silencio, cansancio. Reconocimiento, como si hubiera esperado su decisión y la hubiera respetado. El momento pasó, frágil, pero intacto. El campamento volvió a respirar.
La comida se distribuía, más lenta, más cansada, pero aún así, nadie más atacó. Nadie más. Gritó. Esa noche, Sierra se sentó junto a la tenue luz de una lámpara humana, con sus hijos alimentados y cálidos contra ella. Pero sus manos tembló mucho después de que el campamento se hubiera calmado. Ella había hablado en contra de su propia gente, se interponía entre ellos y su miedo. Se había unido más fuertemente a los humanos en sus ojos. Su corazón susurraba. La misma advertencia que siempre había conocido. Nada es gratis. Sin embargo, cuando miró a sus hijos dormidos, no se arrepentía de lo que había hecho. Al otro lado del campamento, el hombre estaba sentado solo, con el rostro encorvado, hacia un dispositivo que parpadeaba con luz. Durante un largo rato lo observó con el peso de sus palabras sobre ella. Pecho. Había dado sin recibir una y otra vez. Y aunque el miedo aún vivía en sus huesos, otro pensamiento se negaba a abandonarla. ¿Y si lo decía en serio? El aire se enfrió a medida que avanzaba el día. Los vientos venenosos soplaban desde las colinas ennegrecidas. El campamento aguantó, pero su frágil pieza se tensó bajo el creciente número. Cada mañana traía más yalri, extraído de los páramos se llenaron de susurros de comida y agua limpia. Los humanos trabajaban incansablemente, las máquinas zumbaban, las cajas, apertura, manos extendidas. Sin embargo, la inquietud se extendía como humo entre la multitud. El hambre se había aliviado, pero la sospecha nunca acabó con la vida. Sierra se mantuvo cerca. A sus hijos, ayudando en lo que podía, cargando agua, limpiando vasijas, aliviando a los enfermos cuando tropezaban. Cada acto se sentía como un escudo, como si al demostrar su utilidad pudiera silenciar las voces que la llamaban tonta. Aún así las oía. Cada noche los murmullos se alzaban. «Es una trampa. Lo harán. Atennos pronto. Ella ya es suya». Una tarde, mientras el cielo se desangraba en el enfermizo al resplandor del crepúsculo, el hombre la buscó. No llevaba cajas ni herramientas, solo él mismo. Ella se puso rígida cuando él se acercó, con el bebé pesado en sus brazos. Ti y Orin se apretaban contra sus costados, vigilantes. «¿Hablaste por mí?», dijo en su lenguaje, vacilante pero claro. Sus ojos no contenían acusación, solo firmeza. «Peso. Hablé por mis hijos», respondió con voz aguda, aunque su corazón vaciló. «No los veré morir de hambre, mientras la comida está a tu alcance». La estudió por un largo momento. «¿Y tú todavía creo que exigiré tu vida como pago?» Se le hizo un nudo en la garganta. Quería decir que no, confesar que una pequeña parte de ella había empezado a dudar de su propia certeza, pero el miedo se aferraba a sus costillas. «Todo tiene un precio», dijo al fin. «Si no es hoy, será mañana. Si no es con cadenas, será con algo peor». La boca del hombre se curvó, no en una sonrisa, sino en algo cansado. «Entonces te lo demostraré todos los días hasta que creas lo contrario». Ella miró fijamente, lo miró sin poder responder, y la dejó con esas palabras flotando en el aire, más pesadas que las promesas. Lo siguiente, el amanecer trajo problemas. Un rugido de motores cortó el viento, extraño en su rugido mecánico. Los humanos se tensaron. Sus ojos se volvieron hacia el horizonte. De la bruma emergieron vehículos blindados, pintado con los colores del antiguo sindicato. La multitud de Yauri retrocedió, con el miedo grabado en sus rostros hundidos. De los porteadores salieron hombres con trajes lustrados y guardias con armas relucientes. A la cabeza caminaba aún la figura, solo había oído susurros. El comandante Yevan, antaño amo del Cúpulas, donde se acumulaba la comida, ahora gobernante de las obras, entró en el campamento con la confianza de quien creía que aún era dueño de este mundo. Su mirada recorrió las cajas, las máquinas, las líneas, de ir y hambriento, y luego se fijó en el hombre. «Doctor Verden», dijo en el humano su lengua, su voz suave como el aceite. «He oído que has sido muy generoso». El hombre, la sierra, recordó que no se inclinó ni apartó la mirada. Estaban hambrientos. Respondió simplemente. La sonrisa de Ye era tenue, sus dientes afilados en la tenue luz. Y la gente hambrienta es controlable. La alimentas libremente, rompes el orden. La desesperación es poder, robas ese poder mío. Los Siri susurraron entre sí, encogiéndose aún más. Sierra abrazó a sus hijos con más fuerza, su corazón latía con fuerza.
Había visto hombres como llevan antes, hombres que tomaban, siempre tomó, y lo llamó supervivencia. «¿Detendrás esto?», continuó Jean, su voz endurecimiento. «Cerrarás tus cajas, empacarás tus máquinas y dejarás a Nahora con su verdad. El hambre los mantiene obedientes, tu bondad los volverá salvajes». La voz de Lilia cortó el silencio, firme, inquebrantable. «Entonces déjalo ser salvaje, mejor salvaje y vivo que silencioso y muerto». La palabra golpeó el campamento como una chispa. Jadeos, murmullos, una oleada de incredulidad. Nadie habló con el sindicato. Así. Los ojos de Ye se entrecerraron. Miró hacia la multitud, vio sus expresiones cambiantes, la frágil agitación de algo peligroso, esperanza. Su voz se volvió venenosa. «¿Crees puedes salvarlos? ¿Crees que te lo agradecerán? Te desangrarán como han desangrado a todo posible salvador. Y cuando te hayas ido volverán arrastrándose hacia mí porque soy la única verdad que entienden». Sierra tembló, atrapada, entre el terror y algo más intenso, algo feroz. Miró a Elas, su quietud, su negativa a doblegarse. Porque la primera vez se preguntó si la creencia podía elegirse, no ganarse. El estancamiento flotaba en el aire envenenado. A su alrededor los iris se movían, divididos entre el miedo a la ira de Ye y la frágil e imposible idea de que la vida pudiera ser más que sobrevivir. Sierra abrazó a sus hijos y sintió que la pregunta volvía a surgir en su interior, más fuerte esta vez, presionando sus costillas como fuego. ¿Y si tiene razón? ¿Y si esta vez es diferente? La tensión en el campamento se espesó hasta que pareció que el aire mismo se agrietaría. Los guardias al lado de Ye apuntaron sus elegantes armas. Sus pulidas armaduras reflejaban la tenue luz de las lámparas. Los iris se apiñaron juntos, las madres agarrando a sus hijos, los padres agarrando herramientas oxidadas que se romperían contra el primer obstáculo. El miedo emanaba de ellos en oleadas, de ese tipo que aplastaba la esperanza antes de que podía respirar. Elas no se movió. Estaba de pie con las manos sueltas a los costados, su mirada fija en ti, inquebrantable. «Si el hambre es tu verdad», dijo con voz serena, «entonces tu verdad es la muerte. No vine aquí para mantener a la muerte en el poder». La sonrisa se desvaneció, reemplazada por la fría curva de la autoridad. «Entonces te conviertes en mi enemigo». Hizo un gesto, y los guardias avanzaron, con sus armas zumbando con una carga mortal. «Tomen los suministros, toma las máquinas, no les dejes nada. Veamos si su bondad las alimenta cuando las cajas estén vacías». El campamento estalló en gritos. Los Yai se dispersaron, algunos cayeron de rodillas, otros se levantaron, voces de protesta. Sierra jaló a sus hijos detrás de ella, con el corazón latiendo con fuerza, tan violentamente que apenas podía respirar. Sabía que este momento llegaría, el precio oculto tras la bondad, el castigo que siguió a la esperanza. Pero Ela se movió antes de que los guardias pudieran avanzar. Se interpuso en su camino. Su voz resonó por todo el campamento. «No lo harán. ¡Tómalo!». Los guardias se detuvieron, no por su fuerza. No llevaba ningún arma, pero por la convicción de su postura, se mantuvo firme como un muro, un solo hombre contra la maquinaria del sindicato. Las palabras, «no somos ellos, no tomamos nada, damos porque necesitas». Pero la multitud se abalanzó sobre ella con incredulidad. Las manos se aferraron a las cuchillas oxidadas y piedras. El miedo y el hambre los volvieron salvajes, y la naturaleza salvaje los volvió peligrosos. Sierra vio el primer empujón, la primera embestida. Uno de los humanos recibió un golpe en el hombro y se tambaleó hacia atrás. Otro levantó un arma en defensa, solo para que el hombre diera una orden que los congeló en el lugar. No les permitió contraatacar. El momento estuvo al borde de la violencia y Sierra se quedó sin aliento. Sus hijos gimió contra su costado. No podía soportarlo. La idea de perder la comida, la frágil seguridad ante el derramamiento de sangre. Antes de que pudiera saber lo que estaba haciendo, se puso de pie y entró en el estrecho espacio entre los humanos y ella, su propia gente. Alto. La palabra le desgarró la garganta. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Temblaba, pero se obligó a alzar la voz por encima del caos. «Él alimentó a mis hijos». No preguntó nada. «Ni mi nombre, no es mi cuerpo, no es mi vida».
Él dio porque se morían de hambre y ahora viven gracias a ello. La multitud vacilaron. Algunos se burlaron. Algunos negaron con la cabeza, pero otros vacilaron, con la mirada fija, atraída por los niños que se aferraban a sus faldas. Sus labios ya no se agrietaban. Los miraba fijamente con ojos firmes. Orin tosió una vez, débil, pero vivo. El bebé gimió suavemente bajo su manta. Prueba innegable. El anciano escupió en la tierra. Entonces eres el tonto. Él tomará después cuando importe más. Así es la vida de todos los forasteros. Sierra sostuvo su mirada con la voz temblorosa, pero feroz. ¿Entonces seré el tonto? Tomaré comida si eso salva a mis hijos. Si miente, que caiga sobre mí la maldición. Pero si no, ¿qué perdemos si dejamos que nos den? Sus palabras resonaron entre la multitud. Algunos bajaron las armas. Otros se alejaron, murmurando. La sospecha aún los aferraba, pero la tormenta de violencia se disipó en un silencio incómodo. Los ojos del hombre encontraron los de ella. A lo lejos. No había triunfo en ellos, ni gratitud por su defensa, solo un silencio, cansancio, reconocimiento, como si hubiera esperado su decisión y la hubiera respetado. El momento pasó, frágil, pero intacto. El campamento volvió a respirar. La comida se distribuía, más lenta, más cansada, pero aún así. Nadie más atacó. Nadie más gritó. Esa noche, Sierra se sentó junto a la tenue luz de una lámpara humana, con sus hijos alimentados y cálidos contra ella. Pero sus manos tembló mucho después de que el campamento se hubiera calmado. Ella había hablado en contra de su propia gente, se interponía entre ellos y su miedo. Se había unido más fuertemente a los humanos en sus ojos. Su corazón susurraba la misma advertencia que siempre había conocido. Nada es gratis. Sin embargo, cuando miró a sus hijos dormidos, no se arrepentía de lo que había hecho. Al otro lado del campamento, el hombre estaba sentado solo, con el rostro encorvado, hacia un dispositivo que parpadeaba con luz. Durante un largo rato, lo observó, con el peso de sus palabras sobre ella. Pecho. Había dado sin recibir una y otra vez. Y aunque el miedo aún vivía en sus huesos, otro pensamiento se negaba a abandonarla. ¿Y si lo decía en serio? El aire se enfrió a medida que avanzaba el día, los vientos venenosos soplaban desde las colinas ennegrecidas. El campamento aguantó, pero su frágil pieza se tensó bajo el creciente número. Cada mañana traía más Jalri, extraído de los páramos, se llenaron de susurros de comida y agua limpia. Los humanos trabajaban incansablemente. Las máquinas zumbaban, las cajas, apertura, manos extendidas. Sin embargo, la inquietud se extendía como humo entre la multitud. El hambre se había aliviado, pero la sospecha nunca acabó con la vida. Sierra se mantuvo cerca, a sus hijos, ayudando en lo que podía, cargando agua, limpiando vasijas, aliviando a los enfermos cuando tropezaban. Cada acto se sentía como un escudo, como si al demostrar su utilidad pudiera silenciar las voces que la llamaban tonta. Aún así las oía. Cada noche los murmullos se alzaban. Es una trampa. Lo harán a Tenno pronto. Ella ya es suya. Una tarde, mientras el cielo se desangraba en el enfermizo al resplandor del crepúsculo, el hombre la buscó. No llevaba cajas ni herramientas, solo él mismo. Ella se puso rígida cuando él se acercó, con el bebé pesado en sus brazos. Ti y Orin se apretaban contra sus costados, vigilantes. «Hablaste por mí», dijo en su lenguaje vacilante pero claro. Sus ojos no contenían acusación, solo firmeza. Peso. «Hablé por mis hijos», respondió con voz aguda, aunque su corazón vaciló. «No los veré morir de hambre. Mientras la comida está a tu alcance». La estudió por un largo momento. «Y tú todavía creo que exigiré tu vida como pago». Se le hizo un nudo en la garganta. Quería decir que no, confesar que una pequeña parte de ella había empezado a dudar de su propia certeza, pero el miedo se aferraba a sus costillas. «Todo tiene un precio», dijo al fin. «Si no es hoy, será mañana. Si no es con cadenas, será con algo peor». La boca del hombre se curvó, no en una sonrisa, sino en algo cansado. «Entonces te lo demostraré todos los días hasta que creas lo contrario». Ella miró fijamente. Lo miró sin poder responder, y la dejó con esas palabras flotando en el aire, más pesadas que las promesas. Lo siguiente, el amanecer trajo problemas.
Un rugido de motores cortó el viento, extraño en su rugido mecánico. Los humanos se tensaron, sus ojos se volvieron hacia el horizonte. De la bruma emergieron vehículos blindados, pintado con los colores del antiguo sindicato. La multitud de Yauri retrocedió, con el miedo grabado en sus rostros. Rostros hundidos. De los porteadores salieron hombres con trajes lustrados y guardias con armas relucientes. A la cabeza caminaba aún la figura, solo había oído susurros. El comandante Yevan, antaño amo del Cúpulas, donde se acumulaba la comida, ahora gobernante de las obras. Entró en el campamento con la confianza de quien creía que aún era dueño de este mundo. Su mirada recorrió las cajas, las máquinas, las líneas donde iría hambriento, y luego se fijó en el hombre. «Doctor Verden», dijo en el humano su lengua, su voz suave como el aceite. «He oído que ha sido muy generoso». El hombre en la sierra recordó que no se inclinó ni apartó la mirada. Estaban hambrientos. Respondió simplemente. La sonrisa de Ye era tenue, sus dientes afilados en la tenue luz. Y la gente hambrienta es controlable. La alimentas libremente. Rompes el orden. La desesperación es poder. Robas ese poder mío. Los Iri susurraron entre sí, encogiéndose aún más. Sierra abrazó a sus hijos con más fuerza, su corazón latía con fuerza. Había visto hombres como llevan antes. Hombres que tomaban, siempre tomó, y lo llamó supervivencia. «Detendrás esto», continuó Jean, su voz endurecimiento. «Cerrarás tus cajas, empacarás tus máquinas y dejarás a Nahora con su verdad. El hambre los mantiene obedientes, tu bondad los volverá salvajes». La voz de Lilia cortó el silencio, firme, inquebrantable. «Entonces déjalos ser salvaje, mejor salvaje y vivo que silencioso y muerto». La palabra golpeó el campamento como una chispa. Jadeos, murmullos, una oleada de incredulidad. Nadie habló con el sindicato, así. Los ojos de Ye se entrecerraron. Miró hacia la multitud. Vio sus expresiones cambiantes, la frágil agitación de algo peligroso. Esperanza. Su voz se volvió venenosa. «¿Crees puedes salvarlos? ¿Crees que te lo agradecerán? Te desangrarán como han desangrado a todo posible salvador. Y cuando te hayas ido, volverán arrastrándose hacia mí porque soy la única verdad que entienden». Sierra tembló, atrapada, entre el terror y algo más intenso, algo feroz. Miró a Elas, su quietud, su negativa a doblegarse. Porque la primera vez se preguntó si la creencia podía elegirse, no ganarse. El estancamiento flotaba en el aire envenenado. A su alrededor, los Iri se movían, divididos entre el miedo a la ira de Ye y la frágil e imposible idea de que la vida pudiera ser más que sobrevivir. Sierra abrazó a sus hijos y sintió que la pregunta volvía a surgir en su interior, más fuerte esta vez, presionando sus costillas como fuego. ¿Y si tiene razón? ¿Y si esta vez es diferente? La tensión en el campamento se espesó hasta que pareció que el aire mismo se agrietaría. Los guardias al lado de ella apuntaron sus elegantes armas. Sus pulidas armaduras reflejaban la tenue luz de las lámparas. Los Iri se apiñaron juntos, las madres agarrando a sus hijos, los padres agarrando herramientas oxidadas que se romperían contra el primer obstáculo. El miedo emanaba de ellos en oleadas, de ese tipo que aplastaba la esperanza antes de que podía respirar. Elas no se movió. Estaba de pie con las manos sueltas a los costados, su mirada fija en ti, inquebrantable. «Si el hambre es tu verdad», dijo con voz serena, «entonces tu verdad es la muerte. No vine aquí para mantener a la muerte en el poder». La sonrisa se desvaneció, reemplazada por la fría curva de la autoridad. «Entonces te conviertes en mi enemigo». Hizo un gesto, y los guardias avanzaron, con sus armas zumbando con una carga mortal. «Tomen los suministros, toma las máquinas, no les dejes nada. Veamos si su bondad las alimenta cuando las cajas estén vacías». El campamento estalló en gritos. Los Yai se dispersaron, algunos cayeron de rodillas, otros se levantaron. Voces de protesta. Sierra jaló a sus hijos detrás de ella, con el corazón latiendo con fuerza, tan violentamente que apenas podía respirar. Sabía que este momento llegaría. El precio oculto tras la bondad, el castigo que siguió a la esperanza. Pero Elas se movió antes de que los guardias pudieran avanzar. Se interpuso en su camino. Su voz resonó por todo el campamento. «No lo harán. Tómalo». Los guardias se detuvieron, no por su fuerza. No llevaba ningún arma.
pero por la convicción de su postura, se mantuvo firme como un muro, un solo hombre contra la maquinaria del sindicato. Sí, su expresión se ensombreció. ¿Cree que lo defenderán, doctor? ¿Cree que estas criaturas hambrientas? ¡Levántate por ti! Se volvió hacia la multitud con voz resonante. ¿Quién de ustedes sangrar por él? ¿Quién luchará por un hombre que solo da migajas? ¿Quién te abandonará cuando sus cajas se vacíen? Silencio. Calló. Los Jowry se miraron unos a otros, con los ojos muy abiertos y los cuerpos temblando. Nadie dio un paso adelante. Sierra sintió el peso. La verdad en las palabras de Ye. El miedo les paralizó las extremidades. Quiso moverse para hablar, pero se le trabó la garganta. Sus brazos se apretaron alrededor del bebé como si la protección pudiera crearse solo a partir del miedo. Ye se burló, seguro de su victoria. Levantó una mano para señalar a sus guardias. Y entonces Tai se movió. La chica delgado y andrajoso, apenas un niño, salió de detrás de Sierra. Su pequeño cuerpo se tambaleó, pero levantó la barbilla. Su voz era, pero se oía en el silencio. Él nos alimentó, dijo. Cuando no otro lo haría, cuando tú no, cuando el mundo no. Jadeos resonaron entre la multitud. Ye se giró, sobresaltado, por el desafío en una figura tan pequeña. El corazón de Sierra saltó a su garganta. El terror la ahogaba, pero no pudo arrastrar a su hija de vuelta. Las manos de Ti temblaban a sus costados, pero su voz se hizo más fuerte. Dices que se irá. Dices que solo da migajas, pero tu hambre no nos dio nada. Tu verdad nos dejó morir. Preferiría tomar sus restos que tus cadenas. Las palabras iluminaron algo en la galería. Los murmullos se alzaron, incierto al principio, luego más agudo, más feroz. Las madres asintieron entre lágrimas. Los padres levantaron sus herramientas rotas, punto más alto. Por primera vez, el miedo que los ataba se quebró. Los ojos de Lilia conoció a Sierra S., y por un instante no vio a una extraña, sino a una aliada unida. Su destino. Su voz atravesó la tormenta que se avecinaba. Nadie le pertenece, dijo, señalando hacia Ye. Ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus vidas. Tú no eres inútil. No eres suyo, eres tuyo. Los guardias dudaron mientras la multitud se movió. Ya avanzó, no huyendo ahora, sino acercándose. Voces elevándose como una ola, las piedras chocaban contra las armaduras. Las herramientas oxidadas brillaban en manos temblorosas. El miedo no había desaparecido, pero se le había unido algo más fuerte. Desafío. El rostro de Yever retorcido de furia. «Basta», gruñó. «Si no se arrastran, que lo hagan. Quemar». Levantó la mano. Pero antes de que pudiera dar la orden, la voz de Sierra se liberó. Se acercó a su hija temblando con su bebé aferrada a ella. «¡No más!», gritó. «¡No más hambre, no más cadenas! Si él da libremente, entonces estaré con él. Si la bondad es una mentira, entonces déjame, no me dejaré engañar. Pero no volveré a arrodillarme ante ti». El campamento rugió con sus palabras, la frágil pregunta en cada corazón que se enciende en llamas. El iris surgió, ya no se encogía. Por primera vez la compostura de Ye se quebró. Vio que la marea cambiaba, que el poder se desvanecía de su agarre. Bajó la mano y con un gesto brusco indicó: «Retírense». Los guardias se retiraron, con las armas en alto, pero sin usar. Los porteadores cobraron vida rugiendo mientras retrocedían hacia la neblina. El silencio siguió a sus partida, pesada y cruda. Los Joey permanecieron juntos, sin aliento, conmocionados pero intacto. Las rodillas de Sierra casi cedieron mientras acercaba a sus hijos. Tai presionado contra su costado, Orin se aferró a su manga. Elia dio un paso adelante, su rostro serio pero firme. Sus ojos se encontraron con los de Sir una vez más, y aunque no hubo palabras entre ellos, ella comprendió lo que su desafío le había costado y lo que le había dado. Por primera vez en su memoria, la noche llegó sin el peso de la rendición. El campamento no durmió esa noche. Las hogueras titilaban contra el restos del miedo. Sombras de Jowry moviéndose de un lado a otro mientras susurraban entre sí, con voces tensas: «Maravilla», temblando con una frágil y recién descubierta fuerza. El aire aún apestaba, de polvo y ozono donde las máquinas de Ye se habían retirado, pero debajo se sentía el olor a comida cocinándose. Un aroma que antes era raro, ahora se compartía abiertamente. Sierra se sentó con sus hijos cerca de una de las fogatas, observando a Ti mirar fijamente.
hacia las llamas con los ojos abiertos y sin pestañear. La niña no había vuelto a hablar, desde su grito desafiante. Orin se apoyó en el brazo de Sierra, medio dormido, mientras el bebé murmuró suavemente contra su pecho. El cuerpo de Sierra dolía de miedo y agotamiento. Sin embargo, su mente se negaba a aquietarse. Todavía podía ver el rostro de Ye, oír el silbido de su orden mientras casi los condenó a todos. Y pudo ver a Elia de pie frente a él, desarmado e inquebrantable. Ella se movía entre las familias, atendiendo heridas donde las piedras habían partido las palmas, comprobando el pulso de los débiles, que casi se habían desplomado de terror. Su voz era firme, su presencia estable. Para los Siri, él no era un salvador, pero algo extraño, una anomalía en su mundo, un dador que no pedía nada. Lo vieron como aunque esperaba que el precio oculto se revelara, cuando finalmente se acercó al fuego del Señor, la mirada de Tai se precipitó hacia él, cautelosa pero sin miedo. Elías se agachó para sostener su mirada. «Estabas valiente», dijo en voz baja, «más valiente que la mayoría de los adultos que he conocido». Tai la sacudió cabeza susurrando. «Tenía miedo». «Eso es lo que lo hace valiente», respondió Elas. No se detuvo en los elogios. Solo puso una mano brevemente sobre su hombro antes de comprobar la respiración superficial de Orin. «Necesitamos más que sobras», murmuró casi para sí mismo. «Tendremos que ampliar los jardines, duplicar las reservas de agua». Sierra frunció el ceño y bajó la voz. «Él regresará. No cederás. Esta noche no es un final». Él asintió, con la mirada fija en el horizonte donde aún se veía el tenue resplandor de las patrullas del sindicato. Ese demoró. «Entonces nos preparamos, no con armas», añadió, mirándola mientras, aunque percibió su pensamiento, «pero con fuerza no pueden quitarte el alimento, la salud, la voluntad de permanecer de pie». Las palabras la inquietaron, no porque fueran falsas, sino porque sonaban imposibles. El Youri había vivido generaciones encadenadas al hambre. ¿Podrían realmente desaprender la sumisión? ¿Podrían? ¿Viven sin la mano de un amo que les dicta quién come y quién muere de hambre? El murmullo de voces se hizo más fuerte a medida que las familias se reunieron, acercándose alrededor del fuego. Tenían preguntas, demandas, miedos que avanzaban como una marea. «¿Qué hará cuando las cajas estén vacías?», uno preguntó. «¿Nos abandonarás?» «¿Cuándo zarpa tu barco?», gritó otro. Elas levantó las manos para pedir silencio. «Vine con suministros, sí, pero también vine con semillas, con herramientas, con conocimientos. No siempre dependerán de lo que yo les traigo. Aprenderán a alimentarse de nuevo». El escepticismo se extendió por el multitud. Una anciana con el cuerpo frágil como un hueso, negó con la cabeza. «Tuvimos granjas una vez antes de que el sindicato los quemara, antes de que desangraran la tierra». «Entonces sanaremos la tierra», respondió Elas. «No será rápido, no será fácil, pero cada niño que come hoy es prueba que el mañana es posible». Las palabras volaron por el aire, frágiles, pero innegable. El Iri volvió a caer en el silencio, luchando con la esperanza como si eran un arma peligrosa. Sierra lo estudió de cerca. Su convicción ardía firme e inquebrantable. Pero lo que más la desconcertaba era su origen. Ningún se arriesgaría todo para desconocidos. Ningún sindicalista movería un dedo sin obtener ganancias. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo unía a ellos? Más tarde, cuando los fuegos se apagaron y la mayoría finalmente sucumbió a la inquietud mientras dormía, Sierra se le acercó mientras él remendaba una bolsa médica rota. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué hacer esto? ¿Por qué nosotros?». Elas levantó la vista deteniendo las manos en el hilo. La luz del fuego pintó profundas líneas en su rostro cansado. «Porque no uno debería mendigar para alimentar a sus hijos», dijo. «Porque nadie debería tener que sacrificarse solo para mantenerlos». Viva. Lo había visto antes en otros mundos, y no pude detenerlo allí. Pero aquí se detuvo, buscándola, ojos. Aquí puedo intentarlo. Sierra sintió un nudo en la garganta, aunque no lo demostró. Su vida entera había sido un libro de contabilidad de tratos y deudas, de supervivencia medida por obediencia. Su respuesta no encajaba en esa aritmética. Era un lenguaje que ella no sabía cómo hablar. Detrás de ellos, Tai se removió en sueños, murmurando palabras que Sierra no pudo entender.
El sonido tiró del corazón de Sierra y abrazó al bebé más fuerte. La calidez de sus hijos la anclaron. Por primera vez en incontables ciclos, se permitió preguntarse, ¿y si él no mentía? ¿Y si la bondad pudiera ser real? El horizonte se oscureció con la promesa del amanecer, pero en la frágil quietud del campamento algo nuevo se había plantado. No solo semillas en la tierra, sino desafío en los corazones de los Siri, nacido del hambre, el miedo y un humano que dio sin pedir nada a cambio. Los días que siguieron transcurrieron con atención, se extendía a cada latido. Los Iri trabajaban en el polvo, sus manos abrasador, mientras cavaban surcos y limpiaban escombros para jardines que no habían existido durante generaciones. Niños llevaban cubos de agua extraída de pozos profundos. Elas les había enseñado a repararlos. Su risa regresaba en breves y frágiles estallidos. El hambre no había desaparecido, pero ya no aplastaba. Por primera vez en la historia, tenían algo más que la desesperación para pasar de un día para otro. Sierra trabajó junto a ellos, con su bebé atado a su pecho y Orin siguiéndolo de cerca, mientras Ti trabajaba con los niños mayores. Todavía no lo creía del todo, pero sus brazos se movían, su espalda. Inclinada, su voluntad impulsada por algo que no había sentido desde la juventud. Un propósito. Cada por la mañana se despertó con el terror de saber que las fuerzas de Ye regresarían. Sin embargo, cada noche se sorprendía que las estrellas se alzaron sobre un campamento aún no desmantelado, pero el indulto no podía durar. En la quinta noche, los observadores en la cresta gritaron cuando aparecieron luces en el horizonte, rayos fríos y duros, atravesando la neblina. El sindicato había regresado. El pánico se apoderó de ellos al instante, por el campamento. Las madres aferraban a sus pequeños. Los padres se apoderaban de las herramientas que servirían como armas, aunque todos sabían que no podrían enfrentarse a rifles y máquinas. El corazón de Sierra latía con fuerza mientras apretó a sus hijos contra sí, con la mirada fija en Elia. Él no vaciló. «Permanezcan juntos», ordenó, y su voz se escuchó incluso por encima del miedo creciente. «No se dispersen. Eso es lo que quieren. Manténganse como están, todos juntos». Las luces se hicieron más brillantes hasta que los portaaviones aparecieron con estruendo, blindados y repletos de armas. Desde la máquina líder, Jever mismo apareció, su capa brillando bajo los rayos de luz, su rostro una máscara de frío triunfo. Parecía sobre el campamento. Su mirada se detuvo en las toscas hileras de tierra cultivada, los barriles de agua almacenada, los grupos de Yowri que no se arrodillaron. «¿Te atreves?», dijo. Su voz, amplificada por un traductor, resonó como un trueno. «¿Te atreves a desafiar la orden que te ha alimentado, os gobernó, os mantuvo vivos? Vosotros, que no sois más que bocas y huesos, os creéis libres». Nadie respondió. No todavía. El miedo todavía los dominaba, pero su silencio ya no era sumisión, era esperando. Elilia dio un paso adelante, su figura pequeña en comparación con los enormes portadores, pero su presencia inquebrantable. «No te pertenecen», dijo, «ni sus cuerpos, ni su hambre, ni su futuro. No les quitarás nada ellos de nuevo». Ye se rió, un sonido más frío que los caballeros del desierto. Una voz humana no deshace siglos de obediencia. Levantó una mano y los soldados desembarcaron. Desde los porteadores, los rifles se preparan. Si quieres estar con ellos, caerás con ellos. Los soldados avanzaron. Un niño gimió. Sierra sintió que su cuerpo temblaba mientras los niños se aferraban a sus piernas. Quería gritar, suplicar, volver a venderse si eso significaba salvarlos. Pero entonces vio el rostro de Tai, firme, decidido. Ya no tenía los ojos hundidos. Había sido una niña. Antes de que el miedo la consumiera, la voz de Tai resonó una vez más. «¡No somos tuyos!», gritó, su grito rompiendo el silencio como una espada. Los soldados vacilaron, sus pasos inseguros. Sí, la cabeza se quebró, hacia ella, furia ardiendo, pero era demasiado tarde. Otros repitieron el grito. Un padre levantó su herramienta y repitió, «No somos tuyos». Luego otro, y otro, hasta que el aire tembló con el coro de voces. Ella se giró, con ojos feroces, cuando se encontraron con Sierra. Ahora él la instó y ella entendió. Dio un paso adelante.
levantando a su bebé en alto para que incluso los soldados pudieran verlo. «Mis hijos no volverán a morir de hambre por ti», dijo ella con su voz temblorosa pero fuerte. «Si esto es un desafío, entonces déjame serlo. No es tuyo». El campamento rugió. Las voces surgieron como una sola, una fuerza que ninguna arma podría borrar. Los soldados dudaron inseguros, mirando a Yev en busca de órdenes. Su rostro se contorsionó de rabia, pero debajo había algo que no esperaba sentir: duda. El Iri se acercó más, no atacando, pero hombro con hombro. Madres protegiendo a sus hijos, padres sosteniendo herramientas como estandartes. Su unidad no era un muro de armas, sino de voluntad. Elas levantó la mano hacia los soldados. Su voz se oía por encima del tumulto. «Saben que esto está mal», él se lo dije directamente. «Saben que el hambre no debería ser un arma. Retírense, vete con tu comandante. No dispares contra quienes solo desean vivir». Los soldados vacilaron. Algunos bajaron la guardia, rifles ligeramente. Sí, la furia se desbordó. «Los cobardes disparan», gritó. Pero la orden no llegó, no de inmediato. Los soldados dudaron, mirando las caras ante ellos, delgado, cansado, pero inquebrantable. Y en esa vacilación, algo cambió. La noche tembló, atrapada entre la sangre y la libertad. Mientras él y Y se unieron por primera vez en generaciones, sus voces desafiando al hombre que una vez había sido dueño de su hambre. El momento se prolongó, los vientos del desierto cargando el peso del silencio más pesado que cualquier arma. Los soldados, los rifles alzados, se movían con inquietud bajo la fuerza de las voces de los Yowri. Su entrenamiento gritaba obediencia, pero sus ojos delataban vacilación. Ninguno de ellos habían sido desafiados por aquellos a quienes les habían enseñado a ver como menos que vivos. Sin embargo, aquí estaban madres y padres, niños y ancianos, gritando con una sola verdad que calaba más hondo que las órdenes. «Somos no es tuyo». El rostro de Ye se retorció, vanidoso, erguido contra sus sienes. Gritó: «Fuego o serás el próximo en morir de hambre». Sin embargo, no se oyó ningún disparo. Un soldado bajó el arma por completo con las manos temblorosas. Otro lo siguió, murmurando algo en voz baja. La cadena de dudas se extendió como fuego a través de la hierba seca. Elia se mantuvo erguido. Su mirada recorrió la línea de soldados, hablando con una calma que tenía más fuerza que la ira de Ye. «Míralos. Mira a sus hijos. ¿De verdad estás dispuesto a masacrar a los hambrientos para proteger una mentira?» El más joven de los soldados vaciló, con los ojos fijos en un niño pequeño que agarraba la mano de su madre. Su rifle se le escapó de las manos, resonando contra el polvo. El sonido resonó más fuerte que un trueno en aquella quietud. Más rifles bajaron, algunos a regañadientes, otros con alivio. Sí, la furia estalló, con un gruñido. Dio un paso adelante, agarró al soldado más joven por el cuello y lo arrancó de la fila. «Traidor», él escupió. «¿Crees que sus vidas valen más que la obediencia? No eres nada sin mí. Nada». Levantó su arma, apretándolo contra la cabeza del soldado. Un grito resonó en la galería, pero nadie se atrevió a moverse. Incluso Elas se quedó paralizado, con los ojos fijos en el joven tembloroso. La mirada del soldado recorrió el campamento, aterrizando en los niños, en ti que se mantiene firme al frente, encierra agarrando su bebé, como si solo sus brazos pudieran proteger el mundo. Algo en él se endureció. Él me miró a los ojos y dijo, en voz baja pero firme: «Mejor nada que lo tuyo». El disparo nunca llegó. Antes de que Ye pudiera apretar el gatillo, una piedra le golpeó el brazo, lanzada con una fuerza desesperada. Él se tambaleó, el arma se disparó al suelo. Todas las miradas se dirigieron al lanzamiento de Sierra, con el pecho agitado y el rostro tenso, con una furia que nunca antes había mostrado. «No volverás a tener otro hijo», dijo. Gritó con voz áspera, «ni mía, ni de nadie más». El campamento rugió en respuesta. Piedras, herramientas, chatarra rota. Lo que tenían se convirtió en sus armas. Los soldados, divididos por la duda, se tambalearon bajo la repentina tormenta. Algunos alzaron sus rifles de nuevo, pero la marea de Yowri siguió avanzando, no con espadas o fuego, pero con la fuerza de su número, su unidad. Ela surgió en la refriega, arrebatándole el arma del agarre a Ye.
El comandante arremetió, golpeándolo en el cara, pero Elas no cedió. Los dos hombres lucharon en el polvo. Su lucha fue un brutal choque entre la convicción y el control. A su alrededor, el campamento era un caos. Gritos, llantos, el estrépito de metal contra armadura. Por cada soldado que alzaba un arma, dos flaqueaban, arrojando sus rifles a un lado, no dispuestos a disparar contra aquellos que solo luchaban para vivir. Al ver que su poder se desmoronaba, gritó de rabia, luchando por el control. Son nada, escupió, forcejeando con Elia. Inútiles. Volverán a arrastrarse cuando el hambre regresa. El puño de Elia se clavó en su pecho, obligándolo a retroceder. Su voz sonó claro incluso durante la lucha. No, ya se han mantenido en pie. El hambre no puede encadenarlos de nuevo. El IRI se abalanzó. Más fuerte, las voces resonaban con sus palabras. Los guardias de Yever, ahora más divididos que unidos, comenzaron a retirarse hacia el porteadores. El pánico se extendió por las filas. El orden se derrumbó. Elas obligó Yev se arrodilló, con el arma presionada contra el pecho del comandante, pero no disparó. En cambio, dejó que el arma... «Tírate al suelo entre ellos». «Querías obediencia», dijo Elia con voz áspera, mientras la sangre le corría por el labio. «Aquí encontrarás desafío». Los IRI se reunieron y formaron un muro a su alrededor. Madres y niños estaban al frente, firmes. Ye miró hacia arriba. Su poder, roto no por la muerte, sino por la negativa a doblegarse. Por primera vez vio lo que siempre había negado, digno de ser quemado en cada rostro hambriento ante él. Los motores del portaaviones rugieron al cobrar vida. Los soldados subieron a bordo, algunos arrastrando a sus compañeros, otros dejando sus armas, detrás como si se desprendiera de la vergüenza. Ye fue empujado hacia atrás por dos de sus hombres, retirándose al interior de la máquina. Su mirada fulminante se clavó en el campamento mientras la escotilla se cerraba. Su voz se transmitió por última vez. Promesa. Este no es el final. Los porteadores se alejaron, con sus luces desapareciendo en el horizonte, dejando atrás un silencio roto solo por las respiraciones entrecortadas de la galería. Sierra cayó de rodillas, abrazando fuerte a sus hijos, con lágrimas corriendo por su rostro, no de desesperación, sino de liberación. Ti se movió al lado de su madre con voz firme. «Volverá», Sierra asintió, presionando su frente contra la de sus hijas. «Entonces estaremos listos». Elia estaba entre ellos, maltratado pero intacto, su mirada arrasando con los IRI que habían descubierto su fuerza. Sabía que la lucha no había terminado, pero algo cambió para siempre. Por primera vez en generaciones, el pueblo de Nahora había elegido ponerse de pie. El amanecer que siguió fue diferente a cualquier otro que los IRI hubieran conocido. El aire aún conservaba el olor acre de las armas usadas y el sabor metálico del miedo, pero el campamento no se movió. Silencio como antes. En cambio, voces se escuchaban con él, suaves, cansadas, pero vivas. Los niños susurraban entre sí como si se atrevieran a creer que verían otro amanecer. Las madres curaban las heridas no con desesperación, pero con un orgullo extraño y tembloroso. Elas caminaba entre ellos. El cansancio se le notaba profundamente en el rostro, la ropa rasgada y manchada de sangre y polvo. Sin embargo, dondequiera que dio un paso, el IRI extendió la mano, no para mendigar, no para negociar, sino para tocar al único que los había apoyado, para anclarse en la verdad de que lo que había sucedido era real. Él aceptó sus manos en silencio, ofreciendo asentimientos y murmurando palabras tranquilizadoras, aunque en sus ojos ardían de alivio y pesar. Sabía que Ye regresaría, pero también sabía que había nacido algo que no podía destruirse fácilmente. Sierra estaba sentada al borde del círculo de fuego. Los niños se reunieron cerca. Ti se apoyó en su hombro. Orin dormitaba con su cabeza en su regazo y el bebé mamaba tranquilamente, ajeno al peso de la historia que flotaba en el aire. Sierra miró fijamente la luz naciente y sintió una sensación extraña en el pecho, una sensación que apenas reconocía. No era miedo, aunque el miedo persistía. No era tristeza, aunque las lágrimas le quemaban los ojos. Era esperanza, cruda y aterradora. Cuando Elas llegó a su lado, ella lo miró. Sin saber qué decir, se agachó,
poniéndose al nivel de los niños y apartando suavemente el cabello de Orin, mientras dormía. «Están a salvo», dijo. «Por ahora», respondió Sierra, con su voz todavía áspero por los gritos. Asintió sin negarlo. «Pero por ahora es más largo que nunca ha sido para ellos». Los ojos de Ti se abrieron de golpe. Ella lo estudió con silencio antes de preguntar: «¿Qué pasa cuando regrese?» Elía la miró fijamente, firme e inquebrantable. «Entonces, levántate de nuevo, más fuerte que antes. Cada día que vives, cada semilla que plantas, cada respiración que das, es un desafío contra él. Así es como luchas». La niña absorbió sus palabras con la seriedad de alguien mucho mayor que ella. Sierra observó el intercambio y se dio cuenta con un sobresalto de que su hija ya no parecía hueca ni pequeña, parecía inquebrantable. Ellos. El campamento se puso en movimiento. Se reunieron en pequeños grupos, alzando la voz. En conversaciones, en planes, incluso en risas que sonaban extrañas pero hermosas. Las herramientas rotas se reforjaron en arados. Las semillas se llevaban a los surcos que habían cavado días antes. Para la primera vez trabajaron no porque un amo lo exigiera, sino porque así lo deseaban. A medida que el sol ascendía, los ancianos se acercaron a Elas y Sierra, con la mirada cansada pero resuelta. Una habló, su voz es como grava contra piedra. «Ya hemos vivido demasiado tiempo a la sombra del hambre. Si vuelve no podremos dispersarse. Debemos construir algo que no pueda deshacer». Sierra escuchó, con el corazón corriendo mientras Elas asentía con la cabeza. «Entonces empezamos aquí», dijo, «con comida, con agua limpia, con fuerza que nace de dentro, no de cadenas». El anciano miró a Sierra. «¿Liderarás con él?» Sierra se quedó paralizada, aturdida. Toda su vida no había sido más que un cuerpo, intercambiada por supervivencia, una voz silenciada bajo el peso del hambre. Sin embargo, aquí le pedían que se pusiera de pie, no como una mendiga, sino como algo completamente diferente. Miró a sus hijos, a los ojos fijos de Ti, a la pequeña mano de Orin, acurrucado contra el suyo. Su voz tembló al responder. «Los defenderé por todos nosotros». Las palabras se extendieron rápidamente por el campamento, en susurros que se convirtieron en un zumbido constante. No solo Elas, no solo el humano, uno de los suyos lo acompañaría. Era más que desafío ahora. Era el comienzo de algo más grande. Esa noche, mientras los fuegos ardían y las estrellas, el cielo se llenó de lágrimas, Elas y Sierra permanecieron juntas frente a los Yeri reunidos. Habló de reconstruir, de plantar, de mantenerse firme. Cuando tu sombra al regresar habló del hambre, de la pérdida y de la fuerza que habían descubierto cuando no les quedaba nada más que el uno al otro. Los Yori escucharon y, por primera vez en generaciones, creyeron. Cuando terminaron los discursos uno se arrodilló, nadie se inclinó. En cambio, se tomaron de las manos, alzaron la voz y se prometieron el uno al otro, un voto que no volverían a romper. Más tarde, cuando los fuegos se apagaron, en silencio regresó, Sierra yacía despierta con sus hijos a su alrededor. Recordóla esa noche, le rogó a Elas que los alimentara, ofreciéndole su servidumbre a cambio de sus vidas. Recordó su negativa, su simple acto de dar sin exigir nada. Y ella se dio cuenta de la verdad que una vez parecía imposible. No la había tomado como suya porque ella y sus hijos nunca habían sido inútiles ni estaban disponibles para regalar. Siempre habían sido suyos. El viento del desierto traía un leve aroma de verde, de tierra removida y semillas enterradas. Sería una larga lucha, pero las primeras raíces ya habían echado raíces. Y al amanecer, más brillante que el anterior, Sir supo que pasaría lo que pasara, que les sobreviniera a continuación. No morirían de hambre en silencio. No se inclinarían. Ellos se mantendrían de pie.